At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Página 13, esto es Tele 13 Radio. Soy Quique Mujica y los quiero acompañar durante esta hora de actualidad. Comenzamos Página 13 con una entrevista que realizó Mónica Pérez hoy día en la mañana a Pablo Tolosa, abogado creyente de la UDI en la causa contra Catalina Pérez por el desafuero de la diputada y su rol en el caso Democracia Viva. Escuchemos la entrevista de Mónica Pérez. Página 13. ¿Cómo describiría usted lo que ocurrió ayer con el desafuero de la diputada Catalina Pérez y los argumentos que se escucharon ayer en esa audiencia? Yo creo que la resolución de la Corte de Apelaciones, por lo menos desde nuestra parte, es absolutamente ajustada a derecho. Era lo que correspondía por toda la cantidad de antecedentes que existen en la carpeta investigativa. El abogado, obviamente, de la defensa de la diputada Catalina Pérez ha señalado que nunca había visto que una causa de desafuero se diera o resolviera tan rápido. Sí, pues en 3 horas. En 3 horas. Lo que pasa es que lo que no ha señalado el abogado, obviamente, Gonzalo Medina, es que esta causa la Corte la conoce bastante bien. Esta es una causa que llevamos más de un año tramitándola. ¿Ya? Y que ha subido en innumerables oportunidades a la Corte. Cada vez que se ha formalizado a alguien, se han apelado a las medidas cautelares. Es más, hoy hay una apelación de una medida cautelar. Entonces, permanentemente, al inicio, tanto Carlos Contreras, Daniel Andrade y Pafuica han apelado primero a la prisión preventiva, por lo menos 2 veces. Posteriormente han apelado en el caso de Carlos Contreras y Daniel Andrade, se les otorgó reclusión domiciliaria total. Claro. Después Carlos Contreras, al ser formalizado por otro delito, que es parte de esta misma causa, ¿Ya? que es por otra fundación, vuelve a prisión preventiva, que todavía está. Y en cada una de estas oportunidades se ha ido apelando y por tanto se ha ido a la Corte y se han ido conociendo estos antecedentes. Por tanto, la Corte, los ministros de la Corte conocían perfectamente el caso de Democracia Viva y solamente estábamos viendo aquellos antecedentes que eran relativos a la... ¿Abogado? No a la... Dime. No, quería preguntarle si respecto a estos antecedentes que usted menciona, ¿hubo alguna novedad ayer que se supiera producto de la investigación o todas estas conversaciones? ¿O cuál diría usted que de los antecedentes que se escucharon es el más importante? Porque el abogado de Catalina Pérez dice que no hay antecedentes que la vinculen a ella directamente con los delitos. Mira, yo te diría que en este sentido podemos dividir la situación de Catalina Pérez respecto de Democracia Viva en varias etapas. Ya. En primer lugar, está la situación antes que se suscriban los convenios. ¿Ya? Y antes que se suscriban los convenios, hay una situación bien especial. Catalina, Democracia Viva no podía suscribir los convenios, a los cuales estaba siendo invitado en forma directa por el CDM Carlos Contreras, toda vez que no tenía iniciación de actividades. ¿Ya? Para tener iniciación de actividades necesitaba tener un domicilio ¿Ya? básico. Sí. Y Democracia Viva no tenía domicilio. Uh-huh. ¿Cómo se consigue ese domicilio que después nosotros todos conocimos en la comuna de Ñuñoa, donde no había absolutamente nada referente a Democracia Viva? Es por una persona, Cecilia Millán, quien declara en la audiencia, declara ante la Fiscalía y señala que ella no conocía directamente a Daniel Andrade, sino que tenía relación directa con Catalina Pérez. Era conocida Catalina Pérez porque todos estos eran, obviamente, militantes de la Revolución Democrática, actual Frente Amplio. Sí. Y Catalina Pérez en ese tiempo era la presidenta del partido. ¿Ya? Entonces, a través de un tercero, con Catalina Pérez logra dar este domicilio. Posteriormente ella dice que Catalina Pérez y Daniel Andrade van los dos juntos a este domicilio a buscar el contrato de arriendo.
hay una serie de situaciones entre medio. Ya, o sea, Y posteriormente, la próxima vez que se ven es en el cumpleaños de Catalina Pérez, pero que ella no conocía directamente a Daniela Andrade. Entonces, obviamente, el nexo para Era el domicilio no era ella, y además ella va a buscar un contrato que ella sabe perfectamente que es falso. Ya. Por otra parte, en el segundo evento, durante la ejecución del contrato, todas las personas que son contratadas, porque aquí la gran parte de los recursos fueron destinados a la contratación de personas. Sí. Personas que primero no eran idóneas, al igual que la fundación, que no tenía experiencia ni idoneidad para que pudiesen ejecutar. Estas personas son todas cercanas al círculo de Catalina Pérez, son todas miembros de Revolución Democrática. Estamos hablando que Catalina Pérez no solo era presidenta de Revolución Democrática, es diputada en Antofagasta. Por tanto, Democracia Viva, Revolución Democrática de Antofagasta era Catalina Pérez. Ella era la líder. Ya. Y todas las personas que trabajan en estos convenios son cercanas a Catalina Pérez. De hecho, una de ellas, también cercana a Catalina Pérez, es una persona que estaba encargada de coordinar los contratos, y ella vivió en Barcelona, en España. Ya. Y ella era la encargada de coordinar territorialmente el convenio, y vivía en Barcelona. O sea, y era cercana a Catalina Pérez. Oiga, y por tanto... Y la relación entre Catalina Pérez y Contreras, porque por una parte estaba Catalina Pérez, como usted dice, según su antecedente, como coordinando la acción de Democracia Viva, pero ella también es responsable de que Pérez esté en un cargo del Estado como Seremi que permite, ¿no es cierto?, el obtener los fondos públicos. A ver, Catalina Pérez o Carlos Contreras, su relación es de hace muchos años atrás. Sí. Él participó en la campaña de Catalina Pérez, la primera, cuando fue a la elección. Ya. Él es parte de esa campaña. Él fue jefe de gabinete de Catalina Pérez cuando ella sale electa diputada. Sí. Y posteriormente, él es tesorero nacional de Revolución Democrática cuando Catalina Pérez asume como presidenta. Ya, o sea, una relación de larga data. De larga data. Ellos, de hecho, ayer el mismo abogado Gonzalo Medina señala que él no va a discutir, lo que sí se ha discutido durante mucho tiempo en las audiencias, que Catalina Pérez, Daniela Andrade y en este caso Carlos Contreras eran cercanos, eran amigos. Eso muchas veces se discutió, que ellos no eran amigos, que eran conocidos. Bueno, la verdad que no se sostiene eso, y efectivamente ellos eran amigos. Obviamente que para que Carlos Contreras sea Seremi de Vivienda y Urbanismo en Antofagasta, donde Catalina Pérez es diputada, donde ella es presidenta del partido, donde fue vicepresidenta de la Cámara y es de su mismo partido político, es obvio que se intervino en esa designación. Pensar lo contrario es totalmente ilógico. Ya. Pero no hay, por tanto, pero no hay pruebas al respecto, sino que uno lo saca por deducción. No, en el expediente no existen pruebas. Y hay un segundo hecho, Mónica, que no es menos relevante. Catalina Pérez ha señalado, porque se le ha preguntado en varias ocasiones respecto de que se borró información de su teléfono, de conversaciones con Daniela Andrade. Y ella ha señalado que sí, que efectivamente borró porque era información personal de la relación de pareja. Ya. Y que además ha señalado, y te lo señalaron distintos medios de comunicación, que fue una buena decisión a raíz de que todo se ha filtrado. Exactamente, sí. Lo que no ha respondido Catalina Pérez es por qué borró las conversaciones con Carlos Contreras. Ya. Porque hay conversaciones de Catalina Pérez antes de la suscripción de los contratos, conversaciones permanentes por WhatsApp. Después no hay conversaciones, ni una, está todo borrado. Hasta el final y hasta cuando se da a conocer el informe de la Policía de Investigaciones, él señala específicamente que fueron borradas y que no se pueden rescatar. ¿Y por qué se sabe? Porque además hay pantallazos que se le manda a terceros de conversaciones. Están borradas todas las conversaciones del teléfono de Andrade, Contreras
y Catalina Pérez durante un periodo de tiempo. Ya, pero, ¿Cómo se sabe que hubo conversaciones? Porque hay pantallazos a terceros de conversaciones de ellos. perfecto, pero la duda es, ¿la PDI no puede recuperar esas conversaciones borradas? Yo entendía que se podía. No, la PDI dice que producto de que el informe de la PDI señala que producto de que fueron borradas en todos los teléfonos, bajo una situación específica, no es posible recuperar esa información, esas conversaciones. Y esas Lo intentaron y no conversaciones, se pudo. ¿qué más podrían probar? ¿Podrían probar propiamente tal que se hayan puesto de acuerdo? Directamente que están de acuerdo, porque efectivamente acá hay una serie de hechos. Sí, Carlos Contreras invita a Daniel Andrade a participar de estos convenios antes de que ocurriera, que se llamara, porque además públicamente, porque además no tenía la expertise. Ujú. Se le da información antes que al resto, y obviamente hay conversaciones que uno tiene, y que es lo que se ha rescatado, son ciertas conversaciones más trianguladas con otros teléfonos respecto de que se juntaron, respecto de que estuvieron en los mismos lugares. Sí, hay una relación directa entre los tres. Y hay una cuarta persona, que es el caso de Pafuica, Sí. que también está y Pafuica era la jefe territorial de Catalina Pérez. Ella fue concejal en Antofagasta y era la jefe territorial de Catalina Pérez. Entonces, si tres personas, la expareja Catalina Pérez, su jefe de gabinete y su jefe territorial, hayan hecho esto y que Catalina Pérez no sabía absolutamente nada y nunca se hubiese enterado de esto, es absolutamente inverosímil. Sobre todo por las conversaciones que hay, que tú puedes establecer cuando se habla de las luquitas, que justamente en el mismo periodo que estamos hablando de estos convenios, cuando Daniel Andrade le dice que tiene que hablar con Carlos, sabe perfectamente que Carlos es por el tema de los convenios, está claro cuáles convenios son. Sí, es evidente que hay una información. Y esto, la tercera etapa es cuando se da ya a conocer este tema de democracia viva. Sí. Y en este caso, cuando se da democracia viva, ahí ya tiene intervención directa en esa etapa, que es cuando empieza a dar las instrucciones respecto específicamente de qué hay que hacer con el domicilio donde supuestamente está la fundación. El ponerle el loguito, el sticker, los papeles, esos son instrucciones. Ella ha dado a entender que esto es simplemente fue un tema de desesperación por el problema que tenía su pareja. Ya. Esos no son temas, no son conversaciones, como dijo el fiscal, no son conversaciones de ese tipo, porque lo primero que tú le tienes que preguntar a tu pareja si pasa esto es, oye, cuéntame qué pasó, dime Claro. cuál es el problema. Y aquí no es, oye, hagan esto, no digan nada sin que no pase por nuestra coordinación. Nosotros tenemos que dirigir esto. Entonces, no es un tema, parece más una coordinación que un tema de otro tema. Y por la otra parte, Mónica, hay una información que está entre los chats que es precisamente cuando Democracia Viva necesitaba unos certificados respecto de antigüedad. Y Daniel Andrade le señala eso a Catalina Pérez. Catalina Pérez dice que no lo puede hacer, pero sí pueden hacer un certificado mula, entre comillas. ¿Y eso está por escrito? Está por escrito. Ya. En los WhatsApp. Dice, no lo esto. podemos hacer, el WhatsApp. Digo, no lo podemos hacer, pero podemos hacer un certificado mula. O puedo hacer un certificado mula. Es decir, es evidente que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Daniel Andrade, como quedó comprobado, todas las cosas que pasaban desde el punto de vista profesional se lo comentaba a Catalina Pérez, era su pareja. Sí. Todo lo coordinaba. Y que solamente, lo único que nunca él habló y le dijo a Catalina Pérez es el tema de Democracia Viva y el convenio con el Serviu, sí, con Antofagasta, región de la cual ella es representante y líder del partido.
Eso es lo único que no le va a comentar. Es absolutamente ¿Y por qué, ilógico. abogado, por qué entonces el abogado defensor de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, dice que no hay pruebas directas que la puedan vincular? Porque claro, lo que usted me menciona son conversaciones, cosas que nosotros podemos no sé, de cantar, o sea, como tomar, pensar que puede ser así, pero ¿hay pruebas directas? ¿Va a haber pruebas directas? Porque a lo mejor Sí, si no las hay... a ver, primero, Dice que no van a tampoco haber conversaciones. los testimonios, dice, tampoco la involucran directamente a ella. Como diciendo A que ver, la persona, Cecilia Millán, por ejemplo, que presta la casa, arrienda la casa, narra, pero como que, no sé por qué el abogado dice que no la vincula directamente en algo delictivo, eh, digamos. es que es obvio que él es el abogado defensor y no va a decir Por supuesto. que las pruebas la vinculan. No, claro, Que pero es el tampoco ABC. puede mentir tanto. No, uno puede... Uno no puede decir cualquier cosa. Claro, uno puede decir cualquier cosa, pero aquí tanto Gonzalo Medina como yo somos abogados, los dos somos penalistas, y obviamente los abogados sabemos que quienes hablan son los tribunales. Y acá la Corte en pleno de Antofagasta determinó que habían motivos suficientes y antecedentes que la vinculaban. Entonces, obviamente esto vamos a esperar el 20 de febrero que salga el fallo, la sentencia, ahí veremos los argumentos que esgrimió la Corte para otorgarle el desafuero a la diputada Catalina Pérez, y ellos tendrán los recursos ante la Suprema cuando lo estimen conveniente. Ahora, Perfecto. hay un punto importante y súper corto, Mónica. El año 2018, Catalina Pérez presentó un proyecto de ley mediante el cual quería eliminar el fuero parlamentario. Ese fue promocionado por ella, presentado por ella, pero patrocinado por Giorgio Jackson, Miguel Crispi, y ayer se defendía y Claro. se aferraba a este fuero que ella quería eliminar para no ser juzgada como todos los chilenos. Creo que desde su punto de vista de esa superioridad moral que había establecido Frente Amplio, creo que aquí se está cayendo a pedazos. Claro que sí. Bueno, abogado, por último y rápidamente, ¿cómo cree que va a reaccionar la Corte Suprema? Porque van a apelar a la Corte Suprema. ¿Usted cree que ratifica el fallo de primera instancia? Yo espero que la Corte Suprema lo ratifique. Fue un fallo unánime. Los ministros que lo dieron son personas de mayor respetabilidad jurídica. ¿Ya? Por tanto, yo creo y estimo que debiese el fallo ratificarse, ¿Ya? y sobre todo porque, a mi entender, existen antecedentes fundantes para que en esta etapa procesal Ujú. se le pueda a Catalina Pérez formalizar, establecer medidas cautelares y, por supuesto, en un juicio oral penal, ahí tendrá que determinarse si es o no Culpable. partícipe, si es autora o culpable. Eso lo determina el Después. tribunal oral en lo penal después. Claro. En estos momentos estamos en etapa preliminar, En lo previo. que Perfecto. es para poder formalizarla y que ella a la larga como defensa también se pueda desplegar. Muy bien. Muchas gracias al abogado Pablo Tolosa, abogado querellante de la UDI en la causa contra la diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva. Muchísimas gracias, que esté muy bien, abogado. Buenos días. Igual, muchas gracias, Mónica. Buenos días. Página 13, por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Hola, ya estamos de vuelta en Página 13 y ahora escucharemos la entrevista que le realizó Mónica Pérez a Michel Figueroa, que es director ejecutivo de Chile Transparente. Esto por el índice de percepción de la corrupción 2024, el estado del país en esta materia y el presente de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Escuchemos la entrevista. Página 13. En esta madrugada se liberó el Índice de Percepción de Corrupción 2024, que es una medición que hacen ustedes todos los años y que se acaba de liberar, y la verdad es que Chile no queda muy bien posicionado. ¿Cómo estás, Michel? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, buenos días. Cuéntanos, ¿qué resultados? Chile cae, dice, en el ranking mundial de percepción de corrupción y se ubica en su peor posición desde que participa en la medición. Cuéntanos un poco. Exactamente, desde Transparencia Internacional hacemos un índice de percepción de la corrupción que lo que busca es justamente medir un poco cómo está
la temperatura de la corrupción en los distintos países del mundo. En esta evaluación participan 180 países. Y justamente Chile en esta oportunidad tiene su peor evaluación desde que es parte de este indicador desde 1995. Chile desciende 3 puntos y desciende 3 lugares, ubicándose en su peor posición y en su peor puntaje en la historia desde que hacemos esta evaluación, lo que refleja justamente un problema importante, que no estamos siendo capaces de poder responder adecuadamente a los casos de corrupción que descubrimos en nuestro país, y justamente eso nos pone en una situación de peligro, porque vemos, o al menos este último año hemos visto reiteradamente en los medios de comunicación cómo se descubren situaciones, cómo se descubren casos que no solo involucran a los municipios, como siempre poníamos el foco, sino también a miembros del gobierno, a miembros del Poder Judicial. Vimos con el caso Hermosilla cómo una jueza, una ministra de la Corte Suprema estaba involucrada en grandes tramas de corrupción que incluso... No, este año ha sido terrible en ese sentido. O sea, hemos visto cómo se manejaban, no sé, por el mismo caso de Hermosilla, cómo se manejaban los abogados, cómo se manejaban jueces, los nombramientos, en fin. Entonces, al final lo que está mostrando este índice es que estamos viendo que hay un comportamiento oculto que teníamos en nuestra sociedad, tanto en el mundo político, pero también en el día a día de las personas, que refleja que no hacemos las cosas tan bien o tan probas como creíamos. A ver, vamos por parte. ¿Cómo se mide la percepción? Porque la percepción, me parece, es como subjetivo de alguna manera, ¿o no? Exactamente. La percepción justamente va a depender de las experiencias que tenga una persona, de la información a la que tenga acceso. O sea, ¿cómo hacen ustedes este índice? Nosotros este índice lo construimos de lo que denominamos metaíndice. Tomamos varias encuestas de percepción que se miden en el país de distintos ámbitos y que preguntan directamente cuánta corrupción cree que hay en el ámbito público. Con eso nosotros juntamos con una fórmula matemática todos los indicadores para comparar a países del mundo y hacemos una normalización para evitar algunos márgenes de error que se generan al comparar distintos países, y con eso construimos una idea, una especie de temperatura país. ¿Por qué medimos la percepción y no los hechos de corrupción? Porque los hechos de corrupción en general, en primer lugar, ocurren en la oscuridad, en el silencio, en el secreto, y no somos capaces de verlos hasta que alguien los descubre o son perseguidos judicialmente. Claro. Y el otro problema que tiene medir los hechos de corrupción es que va a depender de la capacidad de cada uno de los países de poder detectarlos. Sin embargo, la percepción tiene una ventaja, si bien no es exacta, tiene la ventaja de que la gente en su día a día a flor de piel tiene una sensación de cuando las cosas se hacen bien o de cuando se hacen mal. Yeah. Y eso hoy día nos permite, a pesar de que no es un indicador completamente certero, nos permite saber cómo están avanzando los países o cada una de las sociedades del mundo en la sensación de corrupción que hay en el ambiente. Y eso nos permite tomar medidas justamente cuando las cosas se están haciendo mal. Y lo que vemos en el caso de Chile es que pasamos más de 1 año y medio viendo un montón de casos de corrupción y vemos que la sensación de corrupción en las personas, en los ejecutivos de empresas y en los inversores aumenta porque justamente se dan cuenta que en el ambiente están pasando cosas. Claro, porque ustedes entrevistan de todo, desde empresarios, gente de fuera, no sé, o todos chilenos, ¿cómo es? En el caso de estos indicadores, un conjunto de medidas que se centra en inversores, en economistas y en percepción ciudadana. Ya. Por tanto, por ejemplo, tenemos indicadores del Banco Mundial que permiten ver a quienes están mirando el país desde fuera cómo está aumentando o disminuyendo la percepción de corrupción, cómo están funcionando las cosas, cómo se cumple el Estado de Derecho, por ejemplo, en nuestro país, o cuál es la percepción de los inversores y grandes empresarios chilenos sobre cómo están funcionando las cosas. Y también se toman en cuenta algunas encuestas de percepción que circulan en los países para construir esta imagen de corrupción del país. Y ahora, pasando al tema de fondo, ¿por qué Chile cae 3 puestos? En el caso de Chile se explican el puesto, en primer lugar, por una percepción relativa. Mejora Estados Unidos, por ejemplo, empeora Brasil, que nos seguía hace un par de años el índice de percepción y hace que Chile se mueva en la posición. Lo que más es importante en este caso es el puntaje, es el descenso de 3 puntos de Chile en el indicador. Y esto se explica al menos por 3 factores. En primer lugar, porque hay una percepción del mundo empresarial de que las cosas, las inversiones y los negocios no se hacen de la mejor forma posible en nuestro país. En segundo lugar, que las medidas que se están adoptando por el gobierno y en general por los poderes del Estado no están siendo suficientes para enfrentar el problema y que no necesariamente están yendo al meollo del asunto. Ya. Y en tercer lugar, podríamos decir que justamente la corrupción ya no se centra en un poder del Estado, sino se ha
ha extendido a otros poderes como el Poder Judicial, que vimos el año pasado, que justamente clásicamente parecía estar lejos de los grandes escándalos de corrupción y hoy día aparece como un gran foco de escándalo, incluso superior a lo que habíamos visto en los municipios o en la Administración Central del Estado. ¿Y qué podemos hacer, Michelle? Estamos conversando con Michelle Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Desde Chile Transparente justamente hemos puesto el foco en cuatro grandes medidas. Si queremos terminar con la corrupción en el sector público y en el Estado en general, hay que tener en consideración que el Estado, más allá de que lo manejan personas, y se maneja en el ámbito de lo público, hay otros actores que participan de las decisiones como el mundo privado e incluso organizaciones de la sociedad civil o fundaciones. Por tanto, hoy día hay que primar un diálogo que sea transversal para buscar soluciones en donde el mundo empresarial y las empresas sean actores relevantes en las medidas que se ponen sobre la mesa. Y ahí una de las principales medidas es buscar el foco en que la forma en que se hacen negocios estén basados en la integridad. Llevamos años con medidas en materia de compliance, con materia de responsabilidad de las personas jurídicas, con una nueva ley de delitos económicos, pero que no ha tenido capacidad de tener eco en las soluciones que se plantean desde el mundo privado. Perdóname, pero existe la percepción en muchas personas que justamente la corrupción se produce en el mundo privado. ¿Dónde hay más corrupción? ¿En el mundo público o en el mundo privado? Este indicador mide solamente la corrupción en el mundo público. Sin embargo, cuando ocurre la corrupción hay que tener en cuenta que, como dicen los argentinos, para bailar tango se necesitan dos. Y habitualmente, para que haya alguien corrupto en el sector público, necesitamos a alguien fuera del Estado que esté disponible a corromperlo, ya sea poner dinero sobre la mesa. Para recibir los favores que requiere del Estado. Exactamente. Entonces, la corrupción del mundo público no necesariamente es una corrupción que se origina ahí, sino es el resultado justamente de las interacciones que hay en nuestra sociedad, ya sea por personas particulares o por empresarios o inversionistas o otros actores que van a tratar de influir en esas decisiones. Y por tanto, además, necesitamos hoy día ser capaces de mover reformas transversales, así como tuvimos un gran acuerdo de pensiones hace un par de semanas atrás, una gran reforma transversal hoy día que nos permita, en materia de probidad o de anticorrupción o de integridad, poder poner el foco en la forma en que nombramos a las personas que van a ocupar altos cargos públicos, sobre todo en órganos autónomos como la Contraloría, el Poder Judicial, la misma Fiscalía o el Banco Central, que tengan la capacidad de llegar sin deberles, digamos, favores a nadie. Y por otro lado, necesitamos reforma en materia de empleo público, que un gran pendiente desde los años 90 en nuestro país, que nadie ha podido levantar para poder poner fuerza en este tema. Necesitamos modificar también la forma en que los municipios gestionan su trabajo, y hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso en último trámite que no ha tenido avance, que es el proyecto de integridad municipal, que pone nuevos estándares en materia de probidad administrativa a los municipios, nuevos mecanismos de control. Pero también necesitamos fortalecer la labor de la Contraloría. Siempre que pasa algo en el Estado decimos, ¿y por qué no actúa la Contraloría? ¿Por qué la Contraloría llegó tarde? Pero el problema es que tenemos una Contraloría con una ley que va a cumplir casi 100 años en un par de años más, que no ha tenido una reforma importante, que no tiene recursos y que, por ejemplo, con los municipios no tiene capacidad de sancionar lo que pasa entre los municipios. Llega solamente hasta detectar y luego a la hora que hay que poner sanciones no tiene la capacidad de sancionar a nadie porque los municipios tienen autonomía. Tienen que ir a los tribunales de justicia. Exactamente, y ahí es cuando todo se enlentece. Ya. Y por otro lado necesitamos que el Congreso también se ponga las pilas, porque muchas veces ponemos el foco en el Estado, particularmente en el Ejecutivo, que tiene que impulsar reformas, tiene que impulsar proyectos de ley, pero es el Congreso luego el que tiene que hacer el trámite legislativo, aprobarlo, votarlo, ponerlo en tabla, y eso hoy día no está pasando. Hoy día tenemos una ley de acceso a la información 2.0 que denominamos que es una reforma a la actual ley que tenemos una reforma a la ley de lobby que también está en trámite, tenemos una reforma a los municipios, tenemos una reforma a la forma en que el Estado entrega transferencias a terceros para evitar lo que pasó con casos como Democracia Viva hace un poco más de un año, y nada de esto está avanzando en el Congreso. Por tanto, más allá de que el gobierno solo impulse proyectos de ley, si no tenemos la urgencia en el Congreso, la posibilidad de que los parlamentarios voten adecuadamente estos proyectos de ley, las reformas transversales que necesita el país para poder empezar a ponerle freno a esta caída no van a tener ningún efecto y vamos a seguir descendiendo en el índice de percepción de la corrupción, y el problema es que los más afectados no son los políticos ni quienes están en espacio de decisión. Somos todos nosotros y sobre todo son quienes requieren de los servicios públicos para poder mejorar la calidad de vida en su día a día. ¿Tú crees que hay tanta conciencia de lo grave que es este problema? Porque uno ve la encuesta, la gente menciona, bueno, tenemos tantos problemas, seguridad,
seguridad, salud, educación. ¿La corrupción crees tú que está en nuestro consciente de lo que significa? Bueno, la encuesta CEP, la última encuesta CEP mostraba que la corrupción para los encuestados justamente es parte de los 3 problemas más importantes del país. El problema con la corrupción es que no siempre miramos la consecuencia directa que tiene en nuestro día a día. Porque cuando alguien que se atiende en un hospital dice, bueno, comprar un insumo al amigo de y esto le costó el doble, lo que ve es, bueno, los insumos igual llegaron. Entonces, nos vemos una consecuencia directa como en otros delitos, como en materia de seguridad, por ejemplo, que vemos un baleado, vemos un asesinato. Entonces, justamente esa falta de consecuencia directa es la que hace que incluso la corrupción, siendo mucho más relevante para terminar con los problemas de seguridad, con los problemas de equidad, justamente no tenga esa gravedad en la conciencia de las personas porque no se ve la consecuencia directa. Y en la medida que no seamos capaces de transmitir esta idea de la consecuencia directa que hay en materia de corrupción, las personas les va a seguir costando ver la consecuencia en su día a día. Oye, otra cosa que pienso es que si aumenta la corrupción y todos los chilenos ya empezamos a pensar que hay corrupción en todos lados, que es más o menos lo que uno está pensando, yo no sé si eso afecta al sistema democrático, a nuestra confianza en las instituciones. Sigue erosionando, lo diría yo, ¿no? Exactamente. De hecho, la desconfianza es una de las principales consecuencias más directas de los sistemas democráticos en materia de corrupción. De hecho, los datos comparados a nivel internacional, cuando uno cruza los datos de confianza de la OCDE con los del índice de percepción de la corrupción, vemos que aquellos países que tienen mayor confianza en sus instituciones son aquellos países que se perciben como menos corruptos. Y es porque justamente cuando uno sabe que algo funciona mal, va a buscar mecanismos para suplir esas deficiencias. Claro. Y ahí uno ya parte diciendo, bueno, ¿para qué voy a hacer este trámite o para qué voy a denunciar si nada de esto va a funcionar? Claro. Y ahí partimos con una desconfianza de base que luego es muy difícil de poder dejar atrás con herramientas del día a día. O si todos roban, ¿por qué yo no voy a robar? Exactamente, o si todos evaden impuestos, porque yo voy a declararle todo al Servicio de Impuesto Interno. Entonces empieza a erosionar los valores sociales que tenemos y la forma en que nos relacionamos. Y cuando la desconfianza se instala, hace que el costo de vida termine siendo más alto porque termino instalando trabas o barreras intermedias que lo que hacen es buscar tener esa certeza o esa seguridad y por tanto, por ejemplo, ahora vienen otros temas como los notarios. Necesito que un tercero dé fe de lo que estoy diciendo porque yo no confío en ti cuando voy a hacer un acto tan coloquial como vender un vehículo, por ejemplo. Y por tanto requiere un intermediario. Y eso va haciendo que nuestros costos de vida diaria terminen aumentando. Y por tanto, cuando soy capaz de disminuir la corrupción y mostrar que estoy haciendo las cosas bien, empiezo a ganarme otra vez la confianza. El problema es que recuperar la confianza no es un proceso tan corto ni algo tan rápido. Por tanto, aunque hagamos las cosas bien en los siguientes 10 años, nos van a costar 15 o 20 empezar a ver los resultados. Por tanto, hoy día, en este momento es cuando tenemos que ponernos las pilas, hacer bien las cosas de tal forma que esta caída que estamos teniendo en materia de corrupción no siga afectando la desconfianza, no siga afectando a nuestra relación con nuestros representantes políticos y de tal forma que los resultados de las políticas públicas, de las decisiones que toman los gobiernos, puedan tener un efecto más claro en la vida de las personas y de esta forma recuperar los cimientos del sistema democrático. Oye, pero también te quería preguntar, porque claro, el gobierno presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que tiene 210 medidas, una hoja de ruta, ¿no es cierto?, que se hizo para justamente lo que tú estás diciendo, resolver esta materia, preocuparnos ahora. Pero ¿qué ha pasado con esa estrategia? Justamente en diciembre del 2023 el gobierno presentó esta gran hoja de ruta o estrategia nacional. El problema de esta hoja nacional, con más de 210 medidas, que lo paradójico es que tenía un horizonte de 10 años y en un año ya el gobierno ha declarado haber cumplido más del 50% de esas medidas. Lo hizo rápido, digamos. O lo hizo rápido o no lo hizo muy bien. Nada. Entonces, el gran problema que tenemos es que cuando hacemos estas especies de listas de supermercado, donde dice uno voy a comprar 1, 2 y 3 y soluciona el problema, es que ninguna de estas cosas son tan mágicas. Y el problema es que muchas de esas medidas que se apuntaron no solucionan el fondo del problema. Son medidas que, si bien pueden capacitar a los funcionarios públicos en herramientas de probidad, debería ser un desde y no un compromiso gubernamental, por ejemplo. Y cuando tenemos medidas como esa, al final nos estamos comprometiendo a cosas que no van
no apuntan a solucionar el foco del problema, y hoy día lo que necesitamos son reformas transversales en los cimientos de lo que se sostienen en el aparataje público, como justamente la forma en que se toman las decisiones, los mecanismos en los que yo contrato al personal que va a trabajar en el Estado, los nombramientos de las altas autoridades, la forma en que las autoridades públicas se relacionan con privados o terceros, como por ejemplo la ley de lobby, y cómo incluso el Estado hoy día transfiere recursos fuera del Estado para que otras organizaciones ejecuten cuestiones que el Estado muchas veces no puede. Como el tema gestionar, fundaciones. como las fundaciones, o incluso muchas veces lo que hacemos con los recursos que se invierten para la construcción de obras públicas. Sí. ¿Cuántas veces las obras públicas terminan costando 30 o 40% más de la inversión inicial y de los costos que se proyectaron cuando se tomó la decisión? Claro, por negligencia o por corrupción. Entonces, bueno, veo que esta Estrategia Nacional de Integridad Pública tampoco está dando sus frutos, así que el llamado es a tomar conciencia de este tema. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente. Gracias por conversar con nosotros, un tema muy interesante y, bueno, ojalá que nos pongamos las pilas, como tú decías. Exactamente. Muchas gracias, que estés muy bien. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad.